Bien, continuamos. Entonces ya tenemos el constructor, el test del constructor y el test de agregar palabra. Voy a crear un último test ya para finalizar y dejarlo por ahí. Ese último test voy a hacerlo para el método set palabras, que está esperando que le entreguemos una lista. Entonces vamos a hacerlo como arroba test. Esto es un public void test set palabras. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la parte de preparación? Ya no voy a poner los comentarios de preparación, pero ya sabemos que la primera parte es preparación. Bueno, así pongámoslo, que no nos cuesta nada y nos da más claridad. Vamos a copiarlo. Listo. Entonces, en preparación, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Necesitamos, resulta que para yo llamar al método setPalabras, ¿qué hace el método setPalabras? Vamos a ver el código. Entonces, setPalabras dice que espera una lista de cadenas de texto, y lo que va a hacer es que a la lista de palabras simplemente la va a reemplazar por lo que nosotros tengamos aquí. Si palabras tenía una lista, como en efecto lo tiene, porque en el momento en que se construye esto tiene una lista de palabras, ¿cierto? Aquí si creamos esto con una lista de palabras, que es un vector. Entonces cuando yo le esté seteando las palabras, si yo le paso esta lista, le estoy diciendo, mire, ahora en palabras guárdeme esto de acá. Olvídese lo que tenía anteriormente y ahora simplemente guarde esto que yo le estoy pasando. Entonces, ya sabiendo eso, inmediatamente podemos ver qué es lo que debería pasar. Podremos hacerlo de la siguiente manera. A ver, tenemos en preparación, entonces primero vamos a crear una lista. Es un list, digamos que es una lista de strings. Llamémosla nueva lista. Es igual a un new. Vamos a utilizar otra lista distinta. Vamos a utilizar, por ejemplo, una array list. Otro tipo de lista, quiero decir. Una array list de strings. Listo. Está en rojo porque no he detectado, no se ha importado la clase. Ahí importamos. Entonces, ¿por qué yo puedo hacer esto? Porque recuerden, list es una interfaz. Miren, aquí me aparece la indicación. List es una interfaz que es implementada por varias clases. Aquí podemos ver las clases que tenemos. Tenemos la clase colección, la clase set, array list, linked list, vector, abstract list y abstract sequential list. Todos estos que aparecen aquí realmente son implementaciones de list. Yo podría hacer un new de cualquiera de estos de aquí y asignárselo a esta variable nueva lista, porque esto es una lista, todos estos son listas, entonces se puede hacer sin ningún problema. Para el ejercicio que quiero mostrarles, entonces prefiero utilizar la array list para hacer una diferencia de la lista original que se crea cuando hacemos una nueva instancia. Entonces tenemos una nueva lista y vamos a agregar un elemento, digamos que nueva lista, vamos a agregar una palabra que sea la palabra hola. Bien. Es más, vamos a agregar otra palabra más. Vamos a agregar aquí mundo. Listo. Entonces ya tenemos una lista que tiene dos palabras. Ahora, ¿qué más necesito yo en la preparación? Necesito tener una instancia del diccionario, ¿cierto? Porque si voy a llamar al método setPalabras, eso tendré que llamarlo para alguien, para algún objeto. Entonces vamos a crear la instancia de diccionario. Vamos a llamarlo distinto a los anteriores. Entonces este lo va a llamar diccionario. Es igual a new diccionario. Y digamos que esto está en idioma español. En español. Listo. Entonces ya creamos el diccionario y tenemos la lista. Bien. Vale. Veamos ahora. Entonces, tenemos la preparación. Nuestra siguiente fase es la fase de ejecución. Entonces, ejecución. Vamos a ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutamos? Digamos que llamemos al método diccionario.setPalabras y voy a pasarle la nueva lista. ¿De acuerdo? Con eso ya habremos ejecutado el método que nosotros queremos probar. Yo le paso una nueva lista y ¿qué sucede aquí?
Cuando yo me voy a ese método, resulta que esa nueva lista que está recibiendo es lo que se va a poner en nuestro listado inicial. Bien, eso sería lo que debe suceder. Vamos a ver, vamos a ejecutarlo paso a paso. Vamos a hacer el test. Hasta ahora no hemos hecho ninguna comprobación. Voy a dejar la comprobación para más adelante, para que inicialmente veamos qué es lo que debe pasar, qué es lo que debería estar pasando aquí. Vamos a poner por aquí un breakpoint y voy a quitar los que tengo más arriba para que no pare en otro sitio. Listo, y lo ejecuto en modo de depuración. Ejecutando en modo de depuración, llegamos aquí y vamos a crear una lista que se llamará nueva lista. Entonces ahí tenemos nueva lista, es una array list que tiene 0 elementos y apenas ahora voy a agregar una palabra. Ahí tenemos la palabra 1, el tamaño es 1, perdón, la palabra hola y el tamaño es 1, y agrego la siguiente palabra que es mundo y entonces el tamaño es 2. Ahora creo una instancia de diccionario. Aquí tenemos la instancia de diccionario. Miren que el diccionario, cuando lo creamos, siempre palabras es un vector, porque si vemos aquí en diccionario, en el momento en que se define el atributo palabras, inmediatamente se está diciendo que eso será un nuevo vector. Entonces se está inicializando ya desde ese primer momento. Entonces, por eso esto tiene estos valores. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos el set palabras? Vamos a entrar aquí entonces. Aquí voy a entrar con un step into. Entro al método set palabras y veamos aquí que tenemos. This es el diccionario. ¿Por qué Dix? Porque estoy en la clase diccionario. Vengo de la clase diccionario test, que es otra clase muy distinta, ¿sí? Y aquí estoy en la clase de diccionario. Entonces, como estoy en la clase de diccionario, ¿quién es this? This es la instancia sobre la que yo estoy trabajando, que tiene el idioma ESP y las palabras es una lista que es un vector. Pero yo estoy llamando al método setPalabras y por lo tanto en PAL hemos recibido eso que hemos llamado anteriormente, esto que habíamos llamado desde aquí, que era nueva lista. Entonces si vemos PAL, aquí tenemos que es la lista que contiene dos elementos que son hola, mundo, que es una array list y que tiene un tamaño de 2. Miren qué palabras, la instancia del diccionario, en la instancia del diccionario el atributo palabras tiene un identificador de 68. Recuerden que yo les he comentado que los identificadores nos permiten pues diferenciar si un objeto es el mismo a otro o si estamos hablando de instancias diferentes. Entonces aquí esto es un vector que tiene el identificador 68, mientras que PAL es un array list que tiene el identificador 44. ¿Qué debe suceder cuando yo ejecute esta línea? Pues que palabras ahora debería estar apuntando a este array list que es el 44. Entonces vamos a verlo. Hago el step over y miren que automáticamente palabras cambia a el ID 44 porque le estoy poniendo a apuntar allí. Entonces ha cambiado esa asignación. Bien, termino de ahí y eso es lo que está pasando. Como no he hecho ninguna comprobación, pues simplemente esto termina y aquí no hay ningún problema. Entonces ahora ya sé qué fue lo que pasó y ya sé cómo es que debería funcionar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que testear? Entonces vamos a hacer la comprobación. Bien, entonces en la comprobación podemos decir lo siguiente. Vamos a hacer, por ejemplo, primero, yo puedo hacer, como esta nueva lista que yo estoy pasando es una array list, entonces lo primero que podría probar es hacer un assert true, por ejemplo, y decir que el tipo de lista no es el esperado. Vale, entonces, ¿qué voy a probar que sea verdadero? Pues que diccionario, bueno, lo que quiero comprobar aquí es que el listado de palabras sea una instancia de array list, porque yo le pasé esto, ¿cierto? Aquí yo le pasé, cuando pasé nueva lista, se lo pasé a set palabras, él lo debió haber asignado allá y eso es una array list. Entonces yo lo que quiero comprobar es que cuando diccionario me devuelva el get palabras, ahora debería ser una array list. Mire que siempre ha sido un vector, pero como ahora le pasé otra lista distinta, que sea una array list. Entonces primero voy a obtener aquí la lista mejor. List de string, digamos lista
palabras, asígnele diccionario.getPalabras. Listo. Y entonces ahora sí hago el hacer true. Ahora vamos a hacer true de lista palabras, sea un instance of ArrayList. Eso es lo primero que yo quiero comprobar ahí, que efectivamente esta nueva lista de palabras que él me está devolviendo sea un ArrayList. ¿Qué otra cosa puedo comprobar? Pues podría comprobar, por ejemplo, que hacemos un assert equals, podríamos comprobar que el tamaño de la lista sea el que esperamos. Entonces bueno, la longitud de la lista no coincide. Entonces esto sería lista palabras.size. ¿Y cuál debería ser el tamaño? Pues esto de aquí, porque tiene dos elementos, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle 2. Bien, terminamos aquí. ¿Qué otra cosa podría comprobar? Pues yo podría comprobar que, por ejemplo, en la posición 0 esté hola y en la posición 1 esté mundo. Entonces también podría hacer esas comprobaciones. Digamos de que hacemos un assert equals. Vamos a poner aquí que la palabra 1 no coincide. Tenemos a lista palabras en la posición 0. Recuerden que la primera posición siempre es la 0. Debería ser ¿cuál? Debería ser hola. Y puedo hacer lo mismo con la siguiente palabra. Entonces puedo copiar esto de aquí. Digamos que la palabra 2. Y aquí get palabras sería una posición 1. Y esto sería mundo. Listo. Esas 4 cosas las podría probar ahí. Esto sería todo lo que tendría que suceder cuando yo llamo a este set palabras. Entonces, ¿qué debería suceder? Primero, que la nueva lista de palabras sea una instancia de ArrayList, porque aquí habíamos dicho que era un ArrayList lo que le hemos pasado. Segundo, que esa lista de palabras que me esté devolviendo tenga un tamaño de 2, porque aquí habíamos agregado 2 elementos. Tercero, que la primera palabra de esa lista debería ser la palabra hola, que fue la primera que agregamos aquí. Y cuarto y último, que la segunda palabra de esa lista sea mundo, porque fue la segunda que agregamos aquí. Eso es todo lo que debemos testear. Entonces vamos a volver a ejecutar esto en modo de depuración. Aquí estamos, creamos la lista, le ponemos las 2 palabras, creamos el diccionario. El diccionario inicialmente tiene una lista que es un vector, que tiene el identificador 63. Nueva lista tiene el identificador 44. Vamos a llamar al método setPalabras. Entonces entramos a setPalabras. Y aquí deberíamos hacer el cambio. Aquí deberíamos hacer el cambio y palabras debería quedar apuntando al identificador 44. Si lo ejecutamos, ahí cambia efectivamente. Entonces, palabras es el que teníamos. Hola mundo. Salimos de aquí. Entonces, obtenemos esa lista de palabras. Le digo al diccionario, mire diccionario, dígame su lista de palabras, y ahora me está devolviendo esto que es lo nuevo. Entonces me da este de aquí y lista palabras. Aquí ya puedo ir viendo que efectivamente va a coincidir todo, ¿cierto? Aquí tenemos el identificador 44. Entonces además sabemos que es una ArrayList, por lo tanto esta primera comprobación de aquí ya sabemos también qué va a pasar. Entonces, ahí pasa efectivamente. La longitud es 2. Aquí podemos comprobarlo. Bueno, podemos ver que aquí hay 2 palabras. Si queremos desplegamos aquí, vemos que el tamaño de esto es 2. Entonces ahí también va a pasar sin problema. ¿Cuál es la palabra en la posición 0? Hola. O podríamos seleccionar esto aquí y simplemente inspeccionar. Y aquí me dice que esa palabra en la posición 0 es hola. También podríamos venir y desplegar aquí los datos y vemos que en la posición 0 está hola y en la posición 1 está mundo. Entonces en la posición 0 es igual a hola, sí, ahí va a pasar. Y en la posición 1 es mundo, aquí lo vemos, en la 1 es mundo, también pasa. Entonces listo, ahí ya termina el test y pasan todos adecuadamente, ¿cierto? Si yo voy aquí
Vemos que ha ejecutado 3 tests y que los 3 ya pasaron sin ningún problema. Y así podríamos seguir haciendo los demás, pero bueno, los demás ya son más repetitivos, el set idioma, el get idioma, y estos son muy sencillos. Entonces, esto es más o menos la forma en que se pueden realizar los tests. Como ven, pues es simplemente un poco de sentido común, de ver qué es lo que está haciendo el método que yo quiero probar y con base en lo que está haciendo ese método, ver qué cosas son las que me van a permitir a mí comprobar que eso realmente se hizo bien. Eso es todo lo que hay que hacer. Bien, pues entonces eso ha sido todo. Espero que aclare las dudas y si no, pues ya me pueden contactar. Un saludo para todos.